Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en breves instantes vamos a tener contacto directo a Santiago de los Caballeros con el doctor José Ricardo Taveras. Es legislador, es diputado. Tuve el gran honor, el gran placer de compartir con él curul en la Cámara de Diputados por unos 8 años. Y la verdad que compartir con José Ricardo es un lujo. Ya tenemos su presencia en escena, vamos a permitir saludos a nuestro público y vamos a saludarle de manera formal. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ángel, y muy contento de estar nuevamente con ustedes. Gracias, aquí en escena Jaime Casanova. Jaime, un abrazo, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Estoy viéndote ahí en una esquinita. Mira, José Ricardo. No, agradecido como siempre de la oportunidad de compartir con ustedes sobre temas de interés nacional. José Ricardo, antes de que entremos al tema por el que te convocamos, esta tarde me atreví a mencionar tu nombre en CDN Radio con el caso de la posibilidad que ha abierto Estados Unidos, que nos ha dado la oportunidad de presentar un candidato para dirigir, tener un director ejecutivo en la oficina de asuntos de droga. Yo digo, pues mi candidato es José Ricardo Taveras para esos fines. Entonces, ¿tiene algún valor? ¿Tú has podido valorar este gesto del gobierno norteamericano? Probablemente el lobby del gobierno dominicano majareteó eso. Porque eso es tan inusual. A mí no me gusta ver la figura del presidente de la República expuesta muy a menudo. Eso de la semanal me parece que es una copia de lo de López Obrador, que tiene su mañanita. El presidente de la República debe cuidarse de eso. Además, por ejemplo, hay cosas que no están a nivel del presidente de la República. Ese anuncio tenía que haberlo hecho probablemente el canciller, ponga al canciller. No, yo creo que ni el canciller. Pero yo creo que yo tengo un mal concepto, Ángel, de la comunidad internacional. Porque en la práctica la comunidad internacional es una pantalla, es pantomima. ¿Qué está pasando? Bueno, yo quiero que Maduro desaparezca del mapa, pero cuando las potencias quieren hacer cosas, las hacen. Y la comunidad internacional no sirve de nada, es una burocracia a través de la cual se gasta mucho dinero. Y mire, Estados Unidos está en el Caribe ahora mismo con la política que tiene frente al gobierno de Maduro. Ya han enfrentado 3 lanchas. Realmente Rusia hace lo que le da la gana, se metió en Georgia, se metió en Ucrania y ha hecho lo que le ha dado la gana, ha creado repúblicas nuevas que nadie reconoce. En la práctica, eso es un escenario de modelaje. No le veo, porque las políticas antidrogas en América Latina se deciden hablando directamente con los americanos. Así es. Y eso es un escenario para tú ir a dilectar, a gastar el dinero que aportan los estados, a ganar un buen salario, reuniones y hacer ejercicios intelectuales. Yo no le veo el valor estratégico como para que el presidente de la República diga, ay, pero miren, que venga la representante de la embajada a anunciar, miren lo que nos están ofreciendo. Eso es una forma de también de respaldar, reendosar la política antidroga del gobierno, que algunas personas la cuestionan, y los americanos de esa manera pueden estar diciéndole, bueno, no nos sentimos conformes, porque realmente en esa materia el gobierno ha sido súcubo de las autoridades norteamericanas, no en siempre. O sea, hay una política de cooperación impresionante que el gobierno dominicano debe revisar. Porque, por ejemplo,
yo que he sido partidario de la política de extradición, ahora mismo me cuestiono si vale la pena que nosotros sigamos extraditando, porque los Estados Unidos negocian todo en el ámbito penal. Y nos mandan los delincuentes. Nos devuelven los delincuentes. Lavado y planchado con toda su fortuna. Exactamente, y además con un compromiso del Estado Dominicano, negociados allá, para que se les devuelvan propiedades aquí. Y entonces, me pregunto, yo creo que es un tipo de política que hay que revisar, que en los casos en que se vayan a extraditar ciudadanos, se establezcan condiciones mínimas entre Estado y Estado, que eso se puede, para que las sanciones sean ejemplarizadoras. Así es. Y que se cumplan, porque nosotros hemos visto ya aquí capos interviniendo hasta en la política y Así manipulando. Y entonces, eso no me atrae eso, no le veo a eso como que a través de eso yo pueda alegar nada ni nadie. Pero el presidente le gustan ese tipo de cosas y me apena que sea así. José Ricardo, entremos en materia. El tema migratorio, el CES acaba de entregar, a ser de dominio público también, terminó de entregar el informe a los expresidentes con la visita hoy al expresidente Leonel Fernández. Ya le habían entregado a los dos expresidentes Medina y Mejía, y también al presidente de la República, que protocolarmente era el primero en recibirlo. Ahora, en materia laboral, en el aspecto laboral, que es el ámbito, el asunto número 6, tu opinión respecto de este aspecto, ¿qué conclusión llegamos? Tenemos un problema de una mano de obra dominicana desplazada, de una gran presencia de dominicanos, de haitianos o extranjeros en el país, que ya pesa más de un 10%, dice el mismo informe, que tenemos una mano de obra que no solamente es extranjera irregular, sino que es indocumentada. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución? Porque si hay una discusión, si hubo una discusión en el CE, el eje central era este tema. Mira, yo me he circunscrito a pasarle por arriba al aspecto del eje número 6, porque como te había explicado cuando me invitaste, yo estaba en cuestiones de trabajo en el Nordeste y no había tenido tiempo de leer. Me he centrado en eso y me estoy preguntando cuándo se habrá gastado en eso, en el diálogo, en el informe del Consejo Económico y Social, para ver si eso vale la pena. Porque las expectativas que tenía la sociedad dominicana con este diálogo era que se iban a aportar soluciones concretas, o sea, políticas concretas. No te puedo decir, ese tipo de documentos es complejo consensuarlos con políticas puntuales, ¿verdad? Porque hay que poner de acuerdo a tantos actores, no es tan sencillo. Parten de un diagnóstico objetivo, en el sentido de que tienen datos del Instituto Nacional de Migración, de que el impacto de la mano de obra extranjera en la República Dominicana anda sobre el 7 y el 10%, pero que es un poquito más pronunciado el tema. No hablan del porcentaje, a pesar de que los empleadores lo han hablado, que el 90% de sus empleados son haitianos, pero no lo abordan. Entonces, en sectores como la construcción y agricultura. 90%. Exactamente. Ellos dicen sí, pero no hablan no asignan números. Ahí el dato, es verdad que los datos hacen una crítica al tema de datos, y tienen razón, aquí no hay estadística para el análisis del problema migratorio, no la hay. Entonces, por ese lado, el problema no era tanto abordar el diagnóstico, sino las soluciones. Y las soluciones, entonces, ellos hacen un capítulo que le llaman consensos y disensos. Disensos y políticas, líneas de acción. Entonces tú ves que ahí se hace un enfoque
en el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué tiene que ver el Ministerio de Trabajo con migración? O sea, yo acepto que hay que fortalecer el Ministerio de Trabajo, pero si el tema es abordar el tema haitiano, no es para que tú te enfoques en que crear, por ejemplo, unidades para la asesoría laboral de los derechos de los trabajadores migrantes. O sea, ¿en qué es que estamos? Porque no se trata de crear mecanismos. Lo que pasa, José Ricardo, es que aunque no se da la pista específica, tú tienes que como hurgar y dedicarte a buscarlo. Se quiere hacer un registro de los trabajadores extranjeros en el país para meter ahí los mansos y los cimarrones en ese registro que se va a tomar entre 6 y 18 meses, donde va a involucrarse el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Migratorio. Por eso quieren darle un peso determinante o más específico al Ministerio de Trabajo, y entonces en ese registro que estaría aplicándose a través de la tecnología biométrica y dactilar, entonces procurar luego un acercamiento con el gobierno haitiano en la medida de las posibilidades. Eso es lo que está planteado. Bueno, mira, te voy a decir algo. Hay un valor conceptual en los resultados del informe. El valor conceptual es que dice que las soluciones que se encuentren tienen que encontrarse en el marco de la ley de migración y de su reglamento. Ese enunciado, si el gobierno lo respeta, me parece un enunciado valioso. Ahora, cuando tú tocas el tema, yo te puedo leer ahora mismo lo que dice el informe en el 4.642, que en su último párrafo dice sobre ese tema, dice: avanzar en mecanismos efectivos de identificación y formalización laboral de los trabajadores migrantes en el marco del respeto a las leyes nacionales vigentes y a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica tanto de empleadores como para trabajadores. Ese enunciado es muy general y en manos de los intereses que está la gestión de este problema, que son los intereses oligárquicos, que son los grandes empleadores, y en un gobierno súcubo del poder corporativo. Claro. Porque esa es la realidad. Lo lamento mucho, pero es la verdad. Ahora, el enunciado se presta para muchas cosas, porque ¿en qué momento habla ahí, por ejemplo, de la necesidad de crear mecanismos de cooperación con el gobierno haitiano para la documentación de los trabajadores que van a venir? O sea, el programa, la solución, los objetivos que se van a procurar están contenidos en las leyes. O sea, ¿tú crees que el problema es que los trabajadores haitianos se les respete sus derechos? Cuando aquí la jurisprudencia laboral es que aquí se les reconocen todos los derechos laborales. Al contrario, el que tiene un trabajador haitiano, por todo este desorden, está muy expuesto a recibir demandas laborales injustas. Es correcto. ¿Tú recuerdas un drama que se hizo frente al Ministerio de Trabajo con un grupo de haitianos, con una empresa que cerró en San Cristóbal? Y resulta que cuando se fue al tribunal, el empresario ganó el pleito, porque dijeron que no lo habían liquidado, que tenían 5 años, 10 años, otros que tenían 20 y a veces tenían 3 meses. Pero ese empresario, cuando hizo su cosa, lo hizo bien organizado. No sé quién es. Yo sé que tenía pruebas, documentos y con huellas dactilares de todo. Y se cubrió. Pero ahí se armó un escándalo con ese tema. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese caso, como ese señor fue organizado, pudo salir a flote. Pero hay cantidad de personas que reciben un haitiano y dura 6 meses y lo demanda como que tiene 20 años. Y a veces, y generalmente, cuando no se maneja legalmente, correctamente, el empleador pierde el pleito y tiene que gastar un dineral. O sea que aquí están hiper garantizados los derechos laborales.
yo veo ese enfoque absolutamente fuera de lugar. ¿Tú ves? Entonces, a mí me preocupa la ausencia de la necesidad de la acreditación de la nacionalidad haitiana para cualquier trabajador. Ese tema no se menciona. Y en el marco de la ley, el trabajador temporero, que ellos llaman, que antes llamábamos bracero, ¿verdad? Ese trabajador temporero que debe durar un año en el país y cualquier cosa, ellos lo describen aquí, sería renovado su contrato. Ellos están depositando en el empleador. Eso está todo en la ley, pero ellos están depositando en el empleador todo tipo de responsabilidad y consecuencia de lo que pueda pasar con ese trabajador si fallara en su labor o en lo contratado, en lo pautado. Pero eso... Sí, pero realmente la ley contempla ese sistema y eso funciona así en el mundo entero. El empleador que quiere trabajadores extranjeros tiene que tener una responsabilidad frente al Estado. Por eso, incluso, el reglamento de la ley de migración contempla que cuando tú tienes trabajadores extranjeros, tú tienes que pagar una fianza a la Dirección General de Migración. Porque tú tienes la obligación de que una vez termine el contrato, notificar a Migración para que Migración cancele ese estatus migratorio. Y que ese ciudadano retorne a su país de origen es algo que el empleador debe hacer, yo diría que acompañado de la Dirección General de Migración, pero es su responsabilidad porque él fue que lo trajo. Claro. Ahora, el tema es... El problema es que se quiere regularizar los que están aquí. Cumple. El problema es que se quiere normalizar la situación de los trabajadores que ya están aquí, no es traer nuevos, es los que están aquí. Sí, pero ¿cómo van a dejar de traer nuevos? ¿Van a cerrar la frontera? Siempre hemos sabido, Ángel, que el objetivo es que los empleadores quieren los mangos bajitos, como decía el maestro Juan Goico Alix. Juan Luis lo tomó de Juan Goico Alix. Los mangos bajitos, o sea, el tema es que el Estado, cuando yo trabajaba en migración, me decían los empleadores, yo iba a reunirme con ellos, me decían, bueno, los haitianos están en la calle, eso es problema del Estado, si ellos llegan a la puerta de mi empresa yo lo empleo, por el Estado que los recoge en la calle. Entonces si el Estado no sale a recoger, entonces hay que protestar porque nos estamos quedando sin mano de obra. Pero yo recuerdo que yo le decía, no, pero déjelo en la calle porque usted tiene razón, en la calle son nuestra responsabilidad. Ahora en su empresa son su responsabilidad. Y la ley dice que usted tiene que pagar una multa. O sea, tienen una renuencia porque el problema es que no se quiere abordar. Yo informé porque yo fui al diálogo, a mí me invitaron, precisamente a esta mesa temática. Y yo les dije, señores, yo comencé a organizar ese problema con las empresas que quisieron. Y cité el caso exitoso de Quinta Pasadena y del Ingenio Barahona. Pero porque esas empresas se dispusieron a cumplir con la ley. Y yo dejé el Ingenio Barahona con un 96% de sus empleados legalmente, con pasaporte, antecedentes penales y todo. Entonces yo le dije, miren, yo llegué a conversar con el señor Mario Bonetti, que tenía el negocio, no sé, él era el que manejaba, no sé si sigue manejando, la oficina de la Embajada Americana, que es donde van y te capturan la huella y te hacen un trabajo de soporte para el Estado americano, que finalmente toma la decisión si ese extranjero se le da visa o no se le da visa. Yo le dije, ¿tú no crees que se pueda montar, por ejemplo, 2 o 3 oficinas de esas para darle soporte a los empleadores en Haití, para que la ayuda de capturar la huella, de que lleguen con su pasaporte, identificar a esa gente? Y entonces que ya esa base se tercerice con el sector privado. Y él me dijo, eso es totalmente viable. Absolutamente, la Embajada Americana lo hace. Nosotros vamos a una oficina, en un centro comercial, ahí nos capturan huellas, nos reciben los documentos, revisan que todo está bien. Entonces se le envía a la embajada y la embajada toma su decisión.
Entonces, es una cuestión de que el tema de avanzar en mecanismos para la identificación me parece muy vacuo, y el pueblo dominicano tiene que mantener su alerta roja, porque ese mecanismo, aunque se diga que es en torno a la ley, porque aquí todo se dice que es en torno a la ley, y finalmente se hace violando la ley. Pues yo te puedo citar el caso, el regalo envenenado que le hicieron a los venezolanos. Si hay un partidario de que aquí se regularice la situación de los venezolanos, soy yo. Porque yo digo que nosotros le debemos a los venezolanos eso. Porque además los venezolanos no son un problema, son un problema migratorio, no son un problema de derramamiento de población como sí resulta ser Haití, que es otro tema. Entonces, vienen y le crean un mecanismo al margen de la ley, porque para tú hacer una cosa así, de autorizar a una persona administrativamente para permanecer en el país, darle un estatus migratorio, violando las condiciones que establece la ley, en el ámbito de la facultad del Poder Ejecutivo, pues están prevaricando. Claro. Pero eso se hizo por una orden presidencial, porque el artista Ricardo Arjona fue al Palacio y le dijo: ayúdenme a los venezolanos. Y de una vez crearon un mecanismo y empezaron a darle papeles violando la ley, cuando para hacer una cosa así tenían que ir al Congreso, porque esa facultad es del Congreso. Entonces, a mí el hecho de que digan que es cumpliendo la ley y el reglamento me preocupa más todavía. Te quiero leer esto. Estoy cansado de ver prácticas de violación de la ley y del reglamento, y la forma en que se quiere enfocar esto, como si fuera un tema del Ministerio de Trabajo. No, yo estoy de acuerdo que el Ministerio del Trabajo debe fortalecerse, y me alegraría mucho por el buen amigo Eddie Olivares, un caballero que está a cargo del Ministerio de Trabajo y está haciendo un esfuerzo. Pero este tema es el tema haitiano, no es el tema laboral, es el tema migratorio. Los derechos laborales dice aquí, están garantizados para dominicanos y extranjeros totalmente. ¿Qué no tienen ellos? Derechos sociales. En principio no tienen derechos sociales, porque en lo que tiene que ver con el tema de pensiones, esos trabajadores están trabajando y no se les está acumulando nada para su pensión. Entonces, lo que hemos hablado otras veces, yo lo he hablado con ustedes, ¿cómo, qué pasa? Ustedes se acuerdan las protestas de los cañeros atrás del sí, Palacio. Claro. Y Danilo terminó dándole pensiones a toditos. ¿Y de dónde vienen esos cañeros? De los ingenieros del Seguro Social. Nosotros no sabemos de dónde vienen. Sí, eso es verdad. Ahí no había cómo identificarlo. El contribuyente dominicano está pagando esas pensiones. Dice el numeral 4.6, 4.5. La gobernanza migratoria para respaldar las políticas laborales. Ninguna política laboral que involucre personas migrantes será sostenible sin un marco migratorio ordenado, predecible y funcional. Dado esto, acordamos: 1. Integrar coherentemente la política migratoria y la política laboral, armonizando marcos normativos, planificación, sistemas de información y fiscalización. 2. Perdón, Ángel, para que tú veas el desenfoque. ¿Quién ha dicho que ese diálogo se convocó para resolver problemas laborales? Ese diálogo es el tema del impacto de la población, de la situación crisis en el mercado laboral. Exacto. Usted no se me desvíe, porque aquí no hay problemas laborales. Aquí, bueno, hay problemas de modificar el código laboral, porque se está hablando de una serie de cosas que yo estoy de acuerdo que se discutan, como por ejemplo el tema de que la formalización del trabajo aquí es demasiado onerosa, porque entonces hay conquistas como que no se quieren renunciar a ellas, pero encima de esas conquistas, que son la de la liquidación, etcétera,
entonces te ponen la carga del sistema de seguridad social y de todas las cosas. Entonces también el mercado de negocio hay que crearle condiciones. Oye, el segundo elemento. Pero fíjate el desenfoque que yo estoy hablando. Totalmente. El segundo elemento, José Ricardo, fortalecer el sistema de fiscalización y control de la emisión de visados para la población de migrantes extranjeros en el país. Revisar y adecuar la normativa vigente para corregir contradicciones y ¿qué dice aquí? Rigideces, incluyendo la adecuación del reglamento de aplicación de la Ley General de Migración para facilitar la articulación de la... para facilitar la aplicación de la Ley General Migratoria, para facilitar la articulación de una política laboral. El estricto cumplimiento del artículo 135 del Código Laboral sobre la regla del 80-20 de la composición de la fuerza laboral. La revisión del artículo 145 del Código del Trabajo para permitir exenciones temporales en los sectores agropecuarios y construcción bajo condiciones estrictas y previa consulta con los sectores productivos y sociales. Pero dejaron el turismo fuera. Ahí está, mira, ahí está, en eso que tú acabas de leer, está el plan de regularización. Exacto. Ellos no llaman plan de regularización, sino de normalización, que lo clarificó. Pero fíjate cómo le llaman, modificar el reglamento, las rigideces. Exacto. ¿Qué es lo que están diciendo? Sí, ahí vamos a meter temporales, igual que metieron, parece como los impuestos temporales. Sí. Que nos metieron el anticipo temporalmente y no lo han sacado más nunca. Exacto. Este es el objetivo. Mira, entonces, eso es para que tú entiendas. Yo lamento mucho. Entonces, yo lo que quiero ver es, porque el presidente Fernández con mucho tino decía en el día de hoy, cuando le entregaban el documento, que había que crear una comisión de seguimiento. Me pareció un error político, porque cuando se supone que está viendo eso, yo me imagino que tiene conocimiento previo. Claro. Pero él debe, si lo está recibiendo al menos en términos formales, decir, lo voy a estudiar. Porque cometió un error político el presidente Fernández. Porque él está endosando los resultados del diálogo. Bueno, desde que sometido a ponderación. Desde que participó, como participó, lo está como comisario. Tú puedes participar y finalmente remarcar tus reservas. Remarcar tus reservas. Porque el problema es que cuando tú ves un resultado de ese tipo, que te está planteando ese tipo de solución, porque ahí eso es en papel de celofán, te están sirviendo el plan de regularización. Claro, indiscutiblemente. Entonces te lo ponen muy bonito con una moña y te están diciendo vamos a modificar la ley, el reglamento para que las rigideces, ¿tú sabes cuáles son las rigideces? La exigir pasaporte, antecedentes penales, acta de nacimiento. Entonces esas son las rigideces, porque ¿cuál es otra? Dime. Si a cualquier persona se le puede dar, si tiene pasaporte y esos documentos, que son los documentos fundamentales, o sea, rígido es para exigirle a un extranjero un acta de nacimiento para que su estado acredite su nacionalidad, su pasaporte, con el mismo objetivo. Es rígido sobre todo con trabajadores provenientes de Haití, que se le exija un tema de antecedentes penales. Entonces, ¿para qué tenemos un Estado? Entonces, yo te digo con toda honestidad que el plan de regularización servido en, como te digo, muy bonito, muy bien, pero vamos a ver, porque también lo que yo decía cuando hablaba del error del presidente Fernández, que él debió decir, lo vamos a estudiar. Y la Fuerza del Pueblo va a estudiar eso. Y después que lo estudiemos, vamos a fijar esto. Pero él se avanzó
y yo diría que puso el burro detrás de la carreta cuando dijo que hay que crear una comisión de seguimiento del diálogo. Porque esa comisión de seguimiento del diálogo definitivamente sería pertinente. Pero ese informe se está terminando de entregar hoy. Se hizo público hoy. Fíjate cómo nosotros aquí lo estamos ya deshuesando, ¿verdad? Exacto. Y la sociedad tiene necesidad de tener acceso a él y debe legitimarlo, endosarlo. Ahora, el presidente es el responsable de tomar las decisiones que se deben tomar. Por eso yo decía que una comisión de seguimiento, hay que ver qué decide el presidente asumir de estas recomendaciones. Exacto. Porque la idea es... Porque el problema es, no todo lo que está ahí se va a convertir en política pública. Porque eso es un diálogo que contiene una serie de recomendaciones, pero ese no es el poder político. Exacto. El poder político es la voluntad que el presidente ponga en decidir esto va y esto no va. Si el presidente endosa eso, el país tiene que tirarse a la calle. Tiene que tirarse a la calle porque la ley de migración y el reglamento de la ley de migración son intocables. ¿Entiendes? Intocable. ¿Qué es eso de rigidez? Eso es ridículo. José Ricardo. O sea, los resultados son que el gobierno, como era de esperarse, y el sistema político se bajaron los pantalones para servirle a los señores que tienen los dueños de la plutocracia que nosotros padecemos en este país. Esa es la realidad, José Porque Ricardo. esos intereses quieren que le busquen una solución. Exacto. José Ricardo, mañana a las 8:30 sáquenos un ratico, patrón, para que cerremos este detalle. Tú me vas a tener que emplear. Le pagamos, ya el pueblo dominicano le pagó por adelantado a usted. Y lo vamos a nombrar también como director ejecutivo de la oficina de la ONU. Ya yo le pagué, patrón, ya yo le pagué. Y sobre todo le sirvo a mis amigos, si ustedes son mis amigos. Yo, patrón, ya le comencé a pagar. Hoy propuse al presidente que usted fuera el candidato a ser el director ejecutivo de la oficina en la ONU. Entonces yo estoy pagando, patrón. Si le llega esa recomendación, yo quisiera verle la cara cuando la oiga. No le va a agradar, ¿no? Gracias, José Ricardo. Nos vemos mañana. Porque lamentablemente me encontré con el buen amigo Leo Aguilera, muy contento con su nombramiento en la reserva. Me dice, yo te leo, tú no eres fácil. Digo, bueno, pero a los que somos como yo, que no faltamos el respeto y escribimos y damos ideas, somos un factor importante, porque yo he visto que de muchas cosas que yo digo, no porque yo las digo, sino porque mucha gente las dice, el gobierno ha rectificado. A veces, yo que estuve en el mando político y tuve la dirección de una institución de seguridad nacional, abrevaba siempre en las críticas. Claro, sobre todo de tus adversarios, José Ricardo. Especialmente, porque es que los que no son... Se ponen de lambones y pierden la objetividad y el compromiso. La pierden. Lo que yo decía en uno de mis últimos trabajos de contribuciones, de mis últimos artículos, que yo decía que un lambón no escribe historia, porque ahora mismo, por ejemplo, se ponen a sacar unos libros. Yo estoy seguro que el presidente no está al tanto de lo que hicieron con los libros de historia, poniendo el gobierno de él y hasta medio cortando con el libro de historia. Pero en el caso, comparando el gobierno de Abinader con lo que reciente que han pasado, eso no es historia, eso es crónica del presente. Entonces yo decía, bueno, pero el que escucha, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo ejercí funciones directivas en el Estado Dominicano, me detenía siempre con mucho respeto a oír las críticas y en base a ellas rectificaba siempre que era posible. Y si veía que era una persona que valía la pena edificar, la invitaba y le decía, mira, vi esto, pero me parece, eso te ayuda a crecer.
Pero a veces lo que hacen es que generan... Pero en esta etapa... cierta... En esta etapa que está el gobierno... la crítica. En esta etapa que está el gobierno, yo le recomiendo a Luis que se olvide de los lambones y que ponga su oído en quienes hacemos un ejercicio crítico lleno de buenas intenciones. Patrón, nos vemos mañana. Termine de leer el documento, termine de leer el documento. Deje de estar solo convirtiendo los papeles en papeleta. Me debo a mis clientes y al país. Nos vemos, patrón. Un gran placer. Nos vemos mañana. Bueno, gracias a todo nuestro público, a toda nuestra teleaudiencia, a todos los cibernautas que nos siguen a través de las redes sociales en BTV Canal 32. Nos vemos mañana en esta escena.